Buenas a todos y bienvenidos nuevamente a esta sección del Club de los Viernes, donde hacemos entrevistas a los distintos referentes liberales. Y en esta ocasión estamos con Agustín Spasesi, empresario PYME y precandidato a senador nacional en la provincia de Córdoba. ¿Cómo está, Agustín? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Un gusto tenerte acá con nosotros. Bueno, para comenzar con la entrevista te quería preguntar que quizá algo que los oyentes por ahí no están saben, conocen la realidad, pero no están tan interiorizados, ¿no? ¿Y cómo es tener una pyme en Argentina? Y a diferencia de otros países, ¿cuál es la principal diferencia? Mira, es sumamente complejo de explicar, pero vamos a tratar de hacerlo breve y conciso, Nico. Yo este año tuve dos recorridas muy fuertes por todos los medios nacionales y provinciales, eh, pero todo es todo, ¿no? Desde Feynman a Radio 10, todos lados Todo, salimos. todo. Por dos hechos de empresario pyme. Uno fue contar las 31 firmas de profesionales homologados por el Estado que necesito para mudar una heladería a 30 metros, ¿no? O sea, es increíble, increíble la burocracia. Por otro lado, en el mes de mayo yo hice un reporte que hago todos los meses, o sea, el de vencimientos. Me siento con el contador y, che, este mes, bueno, teníamos más vencimientos fiscales, ¿no? O sea, dejemos servicios, sueldos, alquileres, tasas e impuestos, punto, la que se lleve el Estado. Y tenía más vencimientos que días hábiles el mes. Una cosa que es inconcebible en el mundo, ¿no? En todo el mundo vos te manejas con 5 o 6 impuestos y se terminó. En mi caso, llegábamos a 23 impuestos, 23 vencimientos de impuestos y tasas dependiendo del Estado. Cuando a mí me da gracia, en el 2018 estaba en España con mi señora, tiene familia viviendo en España, tiene sus primos allá, y me escuchaba hablar que es comerciante también, el primo de mi Claro. señora, claro, y él pensaba que yo era multimillonario, porque hablaba con un contador, hablaba con el abogado, hablaba con el escribano, cosa que en muchos países del mundo vos empezás a tratar, a tener tu propio abogado, tu contador, todas cosas que nosotros vamos por sentadas, cuando sos un tipo que tiene una empresa con 100 empleados, 80 empleados, yo tengo Claro. 26, digamos, o sea, Uf, estamos muy lejos de esa situación, pero es muy pesado, ¿no? Porque, te repito, entre la presión fiscal, las regulaciones, la pésima legislación laboral que tenemos que no le sirve a nadie, no le sirven a los empleados que dejan el 50% de su sueldo en impuestos del trabajo, a los empleadores, porque cada vez que contratamos un empleado es más fácil divorciarse que despedir a un empleado, además con el riesgo patrimonial que tiene. No le sirve al 35% de empleados en negro ni al 10% de desocupados. Y seguimos manteniendo esa legislación laboral, nadie entiende bien por qué, pues no le sirve ni a los sindicalistas, te cuento, porque cada vez tienen menos afiliados a sus sindicatos y obras sociales. Pero bueno, es una situación muy compleja. A pesar de eso, los empresarios en Argentina somos tipos muy emprendedores, tenemos el cuero muy curtido sí. y tenemos un amor por nuestra empresa que es inconmensurable, ¿no? O sea, muchas veces me dicen, che, ¿y dónde sos feliz? Yo soy feliz en mis heladerías. Ahí soy profundamente feliz, ¿no? Pero bueno, creo que eso es lo que nos mantiene todavía. Claro, excelente. Y bueno, y siendo empresario PYME, ¿qué fue todos estos motivos son los que te llevan a entrar en política? ¿O hay algún otro incentivo que tengas, además del cambio, ¿no? Para ser senador nacional, ¿no? Este, ¿cuál fue el principal incentivo? Mira, el principal incentivo es recuperar la expectativa de vivir mejor. Los que somos un poco más grandes, escuchábamos mucho a nuestros abuelos y ellos siempre tenían la certeza de que sus hijos iban a vivir mejor de lo que vivían ellos, ya sea estudiando, trabajando, ejerciendo un oficio o una profesión. Ese sueño se perdió en Argentina. En Argentina, eh, la inmensa mayoría de la gente te lo manifiesta en las encuestas o en los estudios de mercados, piensa que mañana va a estar peor que hoy. Y eso es francamente destructivo para una sociedad, ¿no? Para una sociedad y para las personas, a manera individual. O sea, ¿con qué, con qué ganas encarás vos un negocio, encarás una familia, te decidís a tener un hijo,
cuando tenés la certeza de que tu hijo va a vivir peor que vos. Entonces decís, che, pero esto no es imposible de hacer en Argentina. ¿Por qué no podemos dar vuelta a las cosas? Y no podemos dar vuelta a las cosas porque viene de la mano de otra pregunta que suelen hacer, que es cuándo empezó la decadencia en Argentina. Y yo suelo insistir que la decadencia en Argentina, no sé si empezó con Perón, con Irigoyen, cuando terminó la presidencia de Alvear. Yo estoy convencido que empezó cuando la gente común se alejó de la política. Dejamos la política en manos de los políticos y bueno, ahí se cagó, porque se alejó del sentido común. Esos tipos te plantean una ley de alquileres y no tienen la menor idea porque nunca han alquilado, son todos propietarios, no les interesa, te aplican una ley de teletrabajo porque no tienen la menor idea de lo que tener un empleado. Tienen 22, 24 empleados, pero no son de ellos, ¿no? Son nuestros empleados. Entonces creo que hay que volver a eso, hay que volver a que la gente común haga política y demuestre que es posible hacer política de manera distinta. Nosotros decimos, nosotros si llegamos a tener la posibilidad de entrar, no vamos a tener un asesor, nada. Tengo que hablar de cuestiones tributarias, iré al colegio de profesionales de ciencias económicas a preguntar. Tenemos que hablar de obra pública, iremos al colegio de ingenieros a preguntar. Pero bueno, francamente Argentina entró en una espiral de decadencia que cada vez es más pronunciada y la tenemos que sacar de ahí, Claro, bueno, excelente. Y en tu rol como senador, ¿no? En caso de que te surja, de que se dé y que seas electo como senador, ¿dónde centrarías tu agenda en el Senado? ¿En qué políticas centrarías la agenda? Mira, creo que la agenda es la agenda de la clase media, de la gente de laburo. Argentina es un país muy particular. El 80% de la población se autopercibe, palabra muy de moda hoy, de clase media. En un país donde tenemos el 50% de pobreza te das cuenta que eso es imposible, pero ese aspiracional sigue intacto y eso habla bien de nosotros los argentinos. Me da gracia porque muchas veces uno habla con gente de mucha guita y también se sienten de clase media, porque no es la definición económica de clase media, sino es la aspiracional, del progreso, del estudio, del trabajo, del esfuerzo. Para eso claramente creo que hay que hacer reformas muy de fondo en la República Argentina. Nosotros hablamos de un marco de reformas muy claro. Uno es la reforma del Estado. Un país como Argentina no puede seguir sosteniendo este nivel de gasto público. Otra de las reformas es la reforma tributaria. No podemos seguir destinando el porcentaje de nuestro esfuerzo que estamos destinando a mantener a tipos que no nos dan servicios de ninguna calidad. Son un desastre los servicios públicos. Desde salud, seguridad, justicia, educación, por donde lo busques, son todos malos, y eso hay que cambiarlo. Entonces dijimos que tenemos que bajar el gasto público, tenemos que hacer una reforma tributaria para que un tipo tenga 5 o 6 vencimientos al mes, no más vencimientos fiscales que día hábiles al mes. Tenemos que hacer una profunda reforma en cuanto a la forma de toma de decisiones de Argentina. Hay que reestructurar el sistema de toma de decisiones. Hoy en día los diputados, senadores le deben su voto a el presidente, el gobernador y no a la gente. Entonces tenemos que buscar un sistema de elegir por circunscripción. Después mucho que ver con la agenda de seguridad. Sepan que si me llega a tocar ocupar una banca en el Congreso de la Nación, Zaffaroni cero. Soy más de la idea punitivista, no por el hecho del castigo en sí, sino que creo que hay que ordenar una sociedad. Un tipo está preso para pagar una condena, creo que deben cumplir la totalidad de su condena y se puede negociar hasta reducirle en un 10% si querés, siempre y cuando vos trabajes. ¿Y trabajes para qué? Para resarcir a la víctima y sus familiares, para pagar tus gastos de hotelería, muy buen muchacho. Me parece importante que ponga y pague sus gastos. En materia federal, un abierto combate al narcotráfico, claramente. No creo que Argentina esté preparada por una despenalización del consumo de drogas ni nada por el estilo. Así que creo que por ese lado va, por lo económico, por la seguridad, y en materia educativa creo que Argentina tiene que volverse a plantear una reforma educativa sumamente profunda que ponga a los padres de los alumnos en un rol central en materia educativa. Creo que tenemos que ir hacia un voucher educativo y tenemos que hacer esa reforma que supimos hacer en el siglo XIX, al ser uno de los primeros países, el primero de América Latina, que destruyó el analfabetismo. Bueno, hoy en Argentina tenemos analfabetismo funcional. Una persona que no habla inglés, que no sabe computación, hoy en día no se puede insertar en el mercado laboral.
Y eso se logra con doble escolaridad y garantizando que los recursos que los argentinos destinamos a la educación, que no son pocos, como porcentaje del Producto Bruto Interno, estamos a nivel de los países de la OCDE, lleguen realmente a los alumnos. No podemos tener más 3 docentes por aula, todo un despilfarro y un sinsentido que no tiene correlación. Claro, sin duda. Y sobre esto, vos ¿sí querías decir algo? Sí, y un tema más que para nosotros es sumamente importante por la conformación de la alianza que hemos realizado en Córdoba. Nosotros compartimos lista entre libertarios y la gente de NOS, y para los dos es sumamente significativo buscar la derogación de la ley de aborto, ¿no? Nosotros queremos ir en contra de ella, queremos conseguir los consensos necesarios para derogarla claramente. Es un tema que para nosotros es sumamente significativo y lo quería plantear. Claro, está bien. Bueno, excelente. Y sobre todo, siendo miembro del Senado, no en este hipotético caso, o siendo candidato a senador, ¿qué papel le das al federalismo, ¿no? En Argentina, siendo un país que quizás se dice que es un país federal, pero que usualmente funciona más centralizado, ¿no? Con el foco en Buenos Aires. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Qué opinión tenés sobre Argentina como un país más federal? Como decía un gran filósofo argentino, billetera mata Galán. Nunca vamos a tener federalismo mientras los sistemas de recaudación estén centralizados y el 50% del dinero que entra en Argentina pasa por el régimen de coparticipación, el resto va por asignaciones específicas, TN y demás mecanismos que tiene el Poder Ejecutivo de la Nación para doblegar la voluntad de los gobernadores. Creemos que el que gasta es el que tiene que recaudar. Pues si no, después tenés un tipo como Gilles d'Infran, que el 92% de sus recursos vienen de Nación, ¿no? Gilles d'Infran, podemos hablar de la gente de Santiago del Estero, y salvo 4 o 5 provincias, el resto son totalmente dependientes del trabajo y del esfuerzo de sus conciudadanos, pero de otras provincias. Creemos que la recaudación fiscal tiene que volver a poder de las provincias y de las municipalidades, que son las que tienen la mayoría del gasto público en Argentina. Son las que brindan servicios de salud, de seguridad, de educación. Y si vos querés nombrar empleados públicos, fantástico, se voy que va y le toca la puerta al vecino y le recauda. Claro, excelente. Bueno, bien coherente la respuesta. Y bueno, otra pregunta ya yéndonos de este plano de la agenda como candidato a senador, es ¿cómo ves la creciente relación entre la juventud y las ideas liberales o de derecha o conservadoras? Mira, es un fenómeno que está muy bien descrito por muchos referentes mucho más inteligentes que yo. Creo que nos hemos transformado en algún punto en la contracultura, somos los punk de la política. En Argentina, que es un país tan corrido a la izquierda desde lo institucional, y cuando hablo de lo institucional te hablo desde las cámaras empresariales, cosas que son inconcebibles, digamos, decir. Pero bueno, cuando vos ves lo que es la unión industrial, que vive de proteccionismo y demás, empezás a atar cabos y pasa. Lo ves en la formación académica, tanto en los colegios como en las universidades, lo ves en la misma clase política. Es normal que la juventud se revele frente a esta situación. Pero se revela por 2 motivos. Primero, porque los jóvenes son rebeldes por naturaleza y está bien. Y segundo, porque claramente perciben la sensación de fracaso hacia donde los llevan, ¿no? Tienen esa capacidad de decir, che, o me voy o esto cambia. Uno ve el fenómeno del PLP en redes sociales, para los que no sepan, es una pseudo agrupación política que milita el irse en la República Argentina. Yo no creo que haya irse, creo que hay que quedarse, creo que hay que quedarse y dar la pelea, pero como me ha pasado con amigos personales y con sus hijos, jamás criticaría el que decide ir y bregar por su futuro en otro lado, ¿no? Argentina es un país que se ha hecho sumamente hostil para las personas que vivimos en él, ¿no? No, claro, y para cualquiera que quiera prosperar por ahí, quizá quiere un futuro mejor, ¿no? Para pasar su juventud y vos decís, bueno, de acá a 10 años Argentina va a estar mejor. ¿Qué va a pasar acá en Argentina? Todo tiene toda la pinta, tiene toda la tendencia que nos vamos a estar para peor. Entonces, Esa es la tendencia que tenemos que cambiar, Nico querido. A ver, cuando hablábamos recién, te decía que fundamentalmente una de las cuestiones que me trajo a hacer política es eso, es decir, che, recuperemos ese espíritu de que vamos a estar mejor. Y eso no depende
de nadie más que de nosotros y de cómo nos involucremos y participemos y logremos llegar con una propuesta atractiva para ganar el voto de las personas. Un laburo enorme. El liberalismo, la derecha en Argentina no tiene un concejal. Yo siempre lo pongo en esta perspectiva. Cuando vos hablas de los jóvenes, yo decía, che, en el 2018, cuando yo empecé a hacer política, soñaba que mi hija pudiera votar un candidato a presidente liberal. Y mira cómo se precipitaron las cosas. Hoy tenemos liberales, con partidos de derecha, con alianzas con diferentes sectores compitiendo en Tierra del Fuego, provincia de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Cava, provincia de Buenos Aires, la misma provincia de Córdoba. Tenemos listas en Jujuy, tenemos listas en Corrientes. O sea, francamente explotó. Cometemos errores 1.000.000. Pero ¿cómo vamos a aprender si no lo hacemos? ¿Me entendés? O sea, es exigir, es poner la vara demasiado alta, decir, che, no, vení, arrancá y hace todo perfecto. Los que estudiamos economía, yo no soy economista, soy licenciado en administración de empresas, pero me apasiona la economía, sabemos lo que es la curva de aprendizaje, se la vas a pagar. Hay gente que se desilusiona, los liberales somos medio mariconcitos en este tema, nos sentimos ofendidos y no, me voy porque, bueno, no, maestro, a ver, hay que comprometerse, hay que laburar, hay que militarla en redes, en la calle, en el centro de estudiantes. Yo en eso tengo una sana envidia a la izquierda. Vos ves las organizaciones de izquierda en Córdoba y tienen militancia sindical, universitaria, secundaria, empresarial. Vos decís, che, pero ¿cómo? ¿Los partidos de izquierda del FIT? Sí, tienen militancia empresarial. Y tienen un nivel de compromiso sumamente significativo. Creo que nosotros tenemos que apuntar a seguir haciendo crecer esto, darle un marco institucional, porque uno de los problemas que tenemos los liberales es que no tenemos partidos políticos constituidos para competir. Y creo que eso hay que formarlo y armarlo. Claro, no, y una opinión que por ahí ya se está generalizando un poco, es que quizás los referentes liberales o de derecha se lanzan directamente a candidaturas ya a nivel nacional y quizás se le da menos prioridad a las candidaturas para ocupar los consejos deliberantes, para ocupar cargos legislativos quizás menos trascendentes a nivel nacional, pero que sirven para formar una buena base para un futuro a nivel nacional o provincial. Mira, Nico, a nosotros nos pasó en mayo de 2019. Nosotros competimos por la gobernación de la provincia de Córdoba, por las intendencias más importantes de la ciudad de Córdoba, de San Francisco, de Río Cuarto, y era muy gracioso. Y no es una crítica para mis amigos de las fundaciones, a quienes respeto un montón. No había agenda política ni de políticas públicas para aplicar a nivel provincial y municipal en la Argentina. Lo tuvimos que poner a estudiar como unos burros junto a los equipos de trabajo para ver cuál era la visión liberal de una gestión municipal. No existía en Argentina. No había. ¿Me entendés? Y bueno, fue un trabajo enorme, hermoso de hacerlo, y hoy vemos cómo eso se ha replicado y presentan listas en un montón de provincias más, a concejales, intendentes, gobernaciones. Eso es muy importante porque la gente vota lo que conoce próximo. Y nosotros tenemos un montón de tipos sumamente formados hablando de cuestiones macro, ¿viste? De inflación, balanza de pagos, de todas cuestiones nacionales. Sí. Pero no tenemos uno solo que hable de cuestiones provinciales o municipales. Claro, a eso y es digo yo. muchísimo para ese entorno. Claro, hay mucho trabajo por hacer. Y bueno, igual todavía está en pañales, ¿no? Todo este movimiento que se empezó quizás, bueno, 2010, se miraba atrás, 2018, 2017, y no se veía quizás este futuro tan liberal. Bueno, yo era más chico, ¿no? Pero ahora veo en el tiempo y no se veía. Y quizás este tan repentino, como vos decís, tan precipitado que se vino todas estas candidaturas liberales, quizás sirvan para dar un buen shock y después ya sí formar bases a nivel provincial y municipal, ¿no? Que parece que puede ser tan importante y tan trascendente, ¿no? Para conseguir voto a nivel nacional. A ver, porque no solo tenemos que cambiar las cosas de nación. A ver, yo no me imagino un presidente liberal, te repito, sin tener un concejal en la República Argentina. La política no se construye así, ni acá ni en ningún lugar del mundo, ¿no? O sea, me dicen, no, Bolsonaro tenía 20 años como diputado nacional. Claro, no quiero exagerar, creo que tenía 16. A ver, tenés que tener un entendimiento de cómo funcionan las cosas para que nosotros más o menos entendamos lo lejos que estamos de todos los liberales, el espacio centro-derecha.
El último tipo que tuvimos con botonera en Argentina fue Ricardo López Murphy, cuando fue ministro de Obras y Servicios Públicos, cuando fue ministro de Defensa y su paso fugaz por el Ministerio de Economía de la Nación, hace 20 años. Entonces tenemos que entender cómo es la dinámica y cómo funciona el Estado para limitarlo, reducirlo, achicarlo. Y bueno, eso se construye con mucho tiempo. 3 años en la historia política de un país es nada. Así que bueno, creo que hay que ponerse a trabajar, a remangarse y laburar de los municipios, de las provincias y de la nación también. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. La verdad que la entrevista, genial, súper interesante para todos los oyentes, sobre todo los cordobeses, ¿no? Que te estén escuchando, obviamente voten a Agustín, no, no vamos acá a andar con tibieza ni vamos a votar con los candidatos de siempre. Así que muchas gracias, Agustín, por venir. Genial la entrevista. No olviden Te suscribirse, agradezco, gente, darle like Nico. al video. Te agradezco un montón, Nico. Antes que nada, vamos a aclarar un temita de Córdoba nada más, bien breve. Hay una lista que se dice ser la representativa de Javier Milei. Fíjense si el Javi les dio un retweet. ¿Ah? Hay que estar atento porque hay mucho chanta en política dando vuelta. Así que bueno, tenemos una opción que es la fusión entre liberales, libertarios y la gente de Nos en Córdoba, una clara expresión de centro-derecha. Intachable la gente que conforma esa lista, realmente es un lujo, todos laburantes, profesionales, comerciantes, empresarios, productores agropecuarios, docentes universitarios, con un currículum realmente muy bueno. Tenemos una opción, es la lista republicanos, 23D de dedo, o vean esta cara, no van a tener tanta suerte en el cuarto oscuro, y esa es la opción para votar en Córdoba. Te agradezco a vos, Nico, y a toda la gente divina de los clubes de los viernes, la verdad, son unos genios. Excelente. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches a todos los oyentes.